Buenas tardes a todos y a todas. Para la Universidad Nacional, a través del programa Esperanza Joven y la División de Educología y la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo este conversatorio en relación con el artículo científico y el de divulgación. Voy a presentarles a quienes hoy nos van a compartir su conocimiento, a la máster Eliana Penabat Camacho. Ella es máster en Administración Universitaria de la Universidad de Costa Rica, académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional y del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional. Es editora de la revista electrónica Educare del CIDE, es editora asociada al directorio de Open Access Journals y ha publicado sobre gestión universitaria, producción académica y gestión editorial. Es expositora de temas relacionados con gestión editorial. Actualmente investiga sobre ciencia abierta y mujeres en ciencia abierta. Nos acompaña también el magíster Juan Pablo Zúñiga Vargas. Él es formador de docentes para la enseñanza del inglés en la Universidad Nacional de Costa Rica. Posee un bachillerato en inglés, una licenciatura en docencia universitaria y una maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Todos ellos títulos obtenidos en la Universidad de Costa Rica. En esta tarde vamos y el artículo de divulgación. Entonces, vamos a iniciar con las siguientes preguntas. Vamos a tener 3 rondas de preguntas. Al igual, si nos alcanza el tiempo, cada invitado va a dar su conclusión del tema y tendrá un máximo de 3 minutos para contestar las preguntas que se nos den por esta plataforma. El objetivo de este conversatorio es dar a conocer a la audiencia cómo los jóvenes que participan tanto en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo como los de la Universidad Nacional pueden dar a conocer sus acciones en la revista y en ensayos pedagógicos, desde la publicación de sus acciones extensionistas o de la acción social, para llevar esperanza a sus comunidades con lo que realizan dentro de sus instituciones. Liana y Juan Pablo, quisiera que en esta tarde pudieran platicarnos de cómo se llama la instancia que ustedes representan y qué tipo de escritura aceptan y cuáles son los lineamientos para publicar en la que ustedes representan. Entonces, no sé si iniciamos con Liana y luego Juan Pablo replica. De acuerdo. Bueno, espero que me escuchen bien. Estoy un poco resfriada, entonces me disculpo ahí si me viene algún exceso de tos. Pero primero quería agradecer a las personas a cargo de la organización la invitación y un poco ya respondiendo a lo que Cristina nos propone. Yo soy editora de la revista electrónica Educare del CIDE y igual coincido como en esa adscripción con Juan Pablo. En el caso de Educare recibimos artículos de investigación, recibimos también artículos de revisión bibliográfica y un poco nos extendemos a los artículos de sistematización y metaanálisis, que son como la siguiente línea en evolución o en nivel de análisis para una revisión bibliográfica. Y también trabajamos con ensayos. Estamos muy comprometidos con el tema de la ciencia abierta, entonces procuramos que las prácticas que acompañan a la publicación de estos artículos estén orientadas con la ciencia abierta y probablemente también eso en el futuro no signifique estar abiertos a otras modalidades de artículos, por ejemplo el artículo de datos. Creo que en términos de... y las instrucciones, hay lineamientos muy claros y muy específicos que creo que sería un poco difícil plantear aquí de forma exhaustiva, pero creo que sí es una recomendación común que podemos hacer. Cualquier revista que sea seria tiene un apartado de instrucciones a autores en su sitio web. Entonces, en nuestro caso, lo que invitaríamos es a que quien esté interesado en tener una experiencia de publicación con la revista, primero revise las fechas para la recepción de artículos
y después que se acompañe de lo que nosotros indicamos en las instrucciones a los autores. Entonces, muchas gracias otra vez por la invitación y quedo a disposición. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, nosotros somos dos revistas que están adscritas al mismo centro de investigación. Como la compañera Liana lo indicó, bueno, está la revista Educare, que es es decir, la hermana mayor aquí en el CIDE, y está la revista Ensayos Pedagógicos, que es la hermana menor, que inició su gestión editorial apenas en el año 2002. Ya son un poco más de 2 décadas de trabajar. Es, como lo indica su nombre, Ensayos Pedagógicos. Nuestra principal razón de ser es la ensayística orientada a problematizar temas pedagógicos de todas las especialidades de la educación. No quiere decir que estemos restringiendo cualquier otro tipo de producción. De hecho, hay 4 categorías en las que se puede publicar en la revista. La primera es, desde luego, el ensayo académico. Tenemos artículo de revisión bibliográfica, que es eminentemente teórico, el artículo científico, ya sea investigación cuantitativa o cualitativa, y el artículo de sistematización de experiencias. Como la compañera Liana indicó, lo más recomendable es visitar nuestro sitio web. Bueno, pueden buscar en el navegador revista Ensayos Pedagógicos o buscar el portal de revistas académicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y buscar ya sea a Educare o a Ensayos Pedagógicos, que son las dos revistas que se ocupan del campus educativos. Ahí tenemos nuestras normas de publicación. También en el caso de la revista Ensayos Pedagógicos tenemos un documento dentro de las normas que indica las partes generales de esas 4 categorías del ensayo, el artículo de revisión bibliográfica, el artículo científico y el artículo de sistematización de experiencias que pueden tomar en cuenta para la hora de estructurar un manuscrito que quisieran postular. Y sí, desde luego revisar bien las fechas de recepción de manuscritos. En nuestro caso, el periodo de recepción está cerrado por lo que resta del año y abriríamos una nueva convocatoria más o menos a mediados de febrero del año entrante. Perdón, dije que iban a hacer 3 preguntas, pero puede ser que me surjan interrogantes en medio del camino, ¿verdad? Y entonces vaya a tener algunas otras. En este caso me surge una inquietud en el caso de la revista Educare para Liana. ¿Quiénes pueden publicar, digamos, en la revista Educare? Porque Juan Pablo nos hace mención en este momento de que se da mayor énfasis a los artículos o a las 4 acciones o las 4 formas que señaló el compañero, pero en la parte de educación. ¿Solamente es esto en Educar? ¿Es de la misma forma o alguien más puede publicar? Vamos a ver, los artículos como contenido tienen que ser de educación, que es la línea temática que nos cobija como digamos, revista en un centro de investigación sobre educación. Entonces, sin duda, el núcleo de lo que se comunique por cualquiera de las vías de las tipologías documentales que mencionamos debe estar enfocado en educación. Dicho eso, puede escribir, no tenemos restricción para nadie, es decir, puede escribir un estudiante que se esté graduando de su licenciatura y quiera hacer un artículo de su tesis, y lo mismo lo puede hacer un doctor o una doctora que esté haciendo, digamos, el reporte de resultados o la divulgación de resultados de alguna investigación. Entonces, no hay una restricción en cuanto a la persona o su grado académico, y lo que hay es una delimitación que identifique los temas alrededor de la educación. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, si me dan, que es lo que me ha sucedido, un artículo que tenga que ver con estudios de balística porque están en una escuela militar, no tiene que ver realmente con educación. Entonces, ese no sería un tema para tratar en la revista. Pero si después nos hablan de que a partir de la experiencia del estudio de balística hay algo que hacer sobre la formación, sobre el abordaje del currículo, sobre algo que impacte directamente a la educación, entonces parecería que sí tiene una cabida en nuestro espacio de publicación. Muy bien, así me clarifica más la amplitud que tenemos tanto en Educare como en ensayos pedagógicos. De hecho, sí, si perdón. me permite también ahí el paréntesis también, es una situación que enfrentamos todas las revistas de que
se postulan manuscritos que no encajan dentro del enfoque y alcance de la revista. Precisamente, a veces la gente solo ve nuestro nombre y no el apellido, nada más lee ensayos y se le olvida el pedagógicos. Y entonces sí, hemos recibido ensayos, por ejemplo, de economía, de filosofía, y bueno, lo que hemos hecho es redirigirlo a las revistas de la universidad que trabajan en esas líneas temáticas. Si tenemos revistas en economía, también había llegado, como dice la compañera, el ejemplo de balística, ha llegado uno que era de parásitos que afectan a caninos, pero sin ningún abordaje pedagógico, era eminentemente disciplinar de veterinaria, entonces se redirigió a la revista de ciencias veterinarias, que es ahí donde pertenece, que ese es su ámbito temático. Muy bien, perfecto. Sí, como podemos observar, entonces, dentro de las dos revistas podemos publicar, pero más que nada en ámbitos de docencia, académicos, de profesión, de educación prácticamente. Luego, es importante determinar, o que los que nos están acompañando hoy sepan cuál es la diferencia entre un artículo científico y uno de divulgación, desde la perspectiva que abordan cada una de las revistas. Entonces me gustaría que nos puedan compartir esa diferenciación. Iniciamos ahora por Juan Pablo. Ok, dentro de nuestras posibilidades, bueno, lo veríamos, me voy a enfocar más en lo de divulgación, las opciones de divulgación que tenemos en la revista, y tenemos como primera instancia un ensayo de divulgación de investigación. Esa es una posibilidad. Existen desde luego ensayos que son eminentemente teóricos o filosóficos, y existe también el ensayo por su versatilidad. De hecho, se le ha definido también el centauro de los géneros, que es un poquito indisciplinado, permite bastantes cosas. Entonces es posible, con elementos narrativos, discursivos, hacer una sistematización de una experiencia educativa, pero por medio del ensayo, con elementos que a veces en otros formatos podría pensar la gente, pero esto tal vez es un poco subjetivo para literatura científica, pero la ensayística lo permite. No una subjetividad de que vamos a escribir con plena libertad lo que se nos antoje, sino que la subjetividad en el sentido de que podemos entrar en el mundo de la persona que vivió esa experiencia y nos va a narrar, nos va a contar qué sucedió, por ejemplo, no sé, unas giras educativas, una nueva metodología que implementó en un curso, sin llegar a ser un formato tan claramente demarcado o lineal como el de un artículo científico. También, dentro de las posibilidades de formatos de la revista Ensayos Pedagógicos, está el artículo de sistematización de experiencias, que en ese sí se sigue un formato un poco más estructurado, que a primera vista podría uno encontrar los mismos elementos de un artículo científico, de la introducción, un apartado metodológico, un apartado de resultados, solo que va más abocado así a la reflexión, el análisis de una experiencia, que puede ser desde algo que aconteció durante todo un periodo lectivo, o incluso un cambio metodológico, una actividad que ocurrió en una sola sesión de clases. Eso es posible de sistematizar. Ya en un artículo científico, digamos, en su visión más tradicional, sí precisa, digamos, de secciones claramente delimitadas y un poquito más restrictivo ahí en su flujo discursivo y en su estructura. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Liana. Bueno, complementando un poco eso que dice Juan Pablo, a mí me gustaría poner en contexto que los artículos científicos o de divulgación, cualquiera de los dos, le pertenecen a un grupo todavía muchísimo más vasto de información, que es todo lo que generamos como producción académica. Y dentro de esa enorme posibilidad de producción académica que hay, tenemos los textos científicos, y dentro de esos textos científicos tenemos lo que típicamente llamamos artículos, y ahí puede verse cualquier cantidad de modalidades. Generalmente cuando hablamos de manera coloquial, por artículo estamos hablando del ensayo, del artículo de investigación, el de revisión, los análisis temáticos, los metaanálisis, los de datos, los análisis estadísticos correlacionales, ¿verdad? Hay muchísimas formas de comunicar lo que nosotros vamos generando como conocimiento en nuestro proceso académico. Dentro de toda esa familia, específicamente el artículo científico, como bien lo apuntaba Juan Pablo,
tiene, y ahí es donde yo diría que radica un poco la diferencia entre ambas tipologías de divulgación e investigación, tiene una estructura que es muchísimo más clara, limitada en algunos casos o rígida si lo quieren, pero que justamente está normalizada, que es la forma tal vez en la que podríamos hablar de cómo establecemos un lenguaje común y no importa si estamos escribiendo el artículo en China, en México, en Costa Rica, no sé, en España, vamos a tener unas estructuras básicas que seguir y que serán lenguajes comunes, no importa el país donde estemos generando esa información. Tal vez de manera muy, muy básica, un artículo como una unidad de comunicación científica tiene, yo diría que 4 partes generales. Evidentemente tiene que tener un título, que es el que nos va a hablar de qué va a haber en el contenido. Evidentemente tiene que haber una autoría, tiene que haber alguien responsable de los contenidos que se van a escribir. Esa autoría es importante resguardarla y cuidarla desde la forma en la que nosotros escribimos el nombre hasta quién es responsable y beneficiario de todo lo bueno y de todo lo malo que pase con ese artículo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para que cuando nos veamos en el escenario de tener que escribir no entremos en riesgos de malas prácticas digamos, al definir las autoridades de un documento. Evidentemente tiene que haber un contenido que sería como el grueso de ese documento y en ese contenido, que es donde nosotros expresamos hallazgos, argumentos, situamos temáticamente, situamos contextualmente, allí es donde justamente se establece la diferencia entre cómo estructuramos, por ejemplo, un ensayo o un artículo científico o uno de revisión o uno de sistematización de experiencias. Y por supuesto tiene que haber referencias y con las referencias cubrimos o cumplimos una parte de esta normalización y esta, digamos, esta práctica muy establecida, que es un artículo científico, porque justamente con las referencias lo que estamos demostrando es que cubrimos una convención específica de la comunicación científica, que es ir a ver, a revisar qué ha habido antes de nuestro proceso de investigación, es decir, cuáles son los antecedentes que hay de nuestra investigación y cuáles son los conceptos que vamos a trabajar en la conceptualización. Y siempre que converso esto con estudiantes, se lo recalco mucho. Cualquiera de nosotros puede ser experto en un área específica, cualquiera de nosotros podría escribir sobre un área específica sin recurrir a otras fuentes porque conoce muy bien el tema, porque lo puede desarrollar con toda claridad y con toda propiedad. Sin embargo, cuando estamos trabajando en comunicación científica, la convención, la regla, la usanza, la práctica, es que yo voy a las fuentes que hubo antes de mi proceso para saber qué había y cómo conceptualizarlo. Y eso entonces lo vemos reflejado en las referencias. Ya después de eso, específicamente en el artículo científico, como estructura tenemos 2 grandes tendencias, que son un poco esas que en alguna medida uno podría decir que son muchísimo más rígidas en lo que debe haber o no debe haber, y que son las que le dan justamente la característica al artículo científico de investigación que lo llamamos así. Entonces, en la estructura tradicional, regularmente lo que vamos a encontrar es una introducción donde presentamos los objetivos del proceso de investigación que vamos a reportar. Tenemos antecedentes, tenemos marco teórico, tenemos metodología o marco metodológico, tenemos resultados, análisis de discusión y conclusiones. Y después tenemos un formato que heredamos de las disciplinas de las ciencias exactas y de las disciplinas de las ciencias de la vida, que es el formato INRAD. Se llama así por las siglas que tiene y es una versión muchísimo más abreviada o acortada de ciertas partes del artículo tradicional. Entonces ahí lo que tenemos es introducción, metodología, resultados y discusión. Y es, digamos, justamente por esa característica de ser muchísimo más concreta, que ha ido teniendo cada vez más usanza en ciencias que no son las exactas o las ciencias de la vida y cada vez gana más terreno como forma de comunicación. Entonces, eso sería tal vez como desde el punto de vista de la estructura y de cómo se comunican los artículos de investigación, las diferencias más relevantes en cuanto a la divulgación. Muy bien. Hay algo que entonces inicia un poco, también nuevamente me llama la atención y tiene que ver cuál es el máximo de páginas o de cuartillas, como se le dice en México, ¿verdad? Que debe de tener un artículo científico o un artículo, llamémoslo ensayo pedagógico, para poder ser aceptado dentro de las instancias que ustedes representan. Entonces me gustaría que tal vez nos indiquen un poco para que las personas que nos están viendo también puedan tener claridad de
de cuántas, ¿verdad? Porque a veces a uno le dicen, bueno, haga un artículo y le dice uno, pero ¿de cuánto? ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo? Para poder, digamos, ser valorado por pares, por otras personas, para que uno pueda, digamos, ser publicado. Me gustaría saber esto. Entonces, no sé si Juan Pablo inicia nuevamente. Ok, bueno, en relación con las normas de ensayos pedagógicos, la extensión recomendada para cualquiera de los manuscritos que se puedan postular es de entre 12 y 20 páginas. No quiere decir que tal vez sean tajantemente esa, pero eso es más o menos el promedio de extensión de documentos que se manejan. Usualmente el ensayo es más breve que un artículo, dependiendo, podemos tener argumentaciones bastante largas. Es común que a veces lleguen, especialmente ensayos de menor extensión que esa. Lo que ha sido mi experiencia es que un ensayo que tenga menos de esas 12 páginas, incluyendo páginas de referencias y todo, retóricamente no se sostienen. No es como decir suficiente extensión para poder hacer una defensa de un planteamiento que sea sólido. Entonces, ha pasado, sí, especialmente con estudiantes de niveles inferiores de la universidad, de bachillerato y licenciatura, que postulan específicamente ensayos y muy comúnmente llegan a veces de 6 páginas, incluyendo portada y referencias, y casi que el rechazo es casi que automático porque no se sostiene, es casi ficción, que eso también pasa eh, con la percepción que tienen algunas personas en relación con el ensayo, que piensan que es literatura muy ligera, que es más sencillo que escribir un artículo, pero la realidad dista mucho de eso. Más bien se requiere de un escritor más experimentado que sepa cómo jugar con la organización retórica, con las palabras. Es más condensado, es como la esencia, entonces cada palabra cuenta. Entonces, eso es en general lo que he vivenciado al estar a cargo de la revista Ensayos Pedagógicos. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Liana, ¿qué podrías contarnos en relación con esto? Creo que coincido con el marco general de lo que plantea Juan Pablo, en el sentido de que el ensayo es muchísimo más corto, bueno, muchísimo es una exageración, es más corto que un artículo de investigación generalmente. En nuestro caso, y creo que tal vez haría la salvedad de que esto varía, digamos, habrá variaciones sobre esto en relación a cada revista que exista en el planeta, ¿verdad? Cada una tiene la potestad de tener sus propias reglas al respecto. En nuestro caso, es, digamos, específico de Educar, para los artículos de investigación y para las revisiones, nosotros aceptamos un máximo de 25 páginas. Y aquí entonces es donde empiezan los juegos de cómo están presentadas esas páginas, porque no es lo mismo presentar 25 páginas a espacio sencillo que espacio y medio o a espacio doble, ¿verdad? Entonces creo que es importante rescatar y amarrar esto con lo que hablábamos sobre las instrucciones de los autores, que allí se especifica cuáles son los parámetros de presentación. La revista, en nuestro caso, por ejemplo, si los artículos los presentan sin alguno de estos elementos, la revista va a aplicar el formato. Y una vez que lo aplica, identifica si se cumple ese máximo de páginas o no. Y esto no es ajeno solamente al número de páginas. Les decía que en el caso de los artículos de investigación recibimos hasta 25 páginas. En el caso de los ensayos, usualmente esperamos que sea de 15 y eventualmente si deciden encontrar o incorporar alguna imagen, entonces podemos recibir hasta 18 páginas. Y como les decía Juan Pablo, esto va desde la primera letra del título hasta el último punto de la última referencia. Mientras se nos incorpora Cristina otra vez, creo que es importante también que muy en cuenta qué dicen las instrucciones a los autores sobre estos temas en cada revista donde ustedes quieran participar. En algunos casos van a encontrarse escenarios donde los editores van a acompañar y van a decir, no, mire, con esta regla, por favor, tome este artículo, ajuste, me lo voy a dar. Habrá revistas donde si no cumpliste el criterio, simplemente van a rechazar el artículo. Entonces, por eso otra vez es muy importante estratégicamente que ustedes hayan revisado estas instrucciones a los autores y traten de apegarse a ellas lo más posible para que el artículo pueda avanzar por esa primera parte inicial, esas primeras revisiones iniciales que se hacen en cada revista,
de manera fluida, sin problemas, y ya llegue a los momentos o a los puntos donde se va la parte que tiene que ver con el contenido. Vamos a ver si la compañera Cristina puede reintegrar. Estamos sin Cristina, pero ella nos había dejado unas preguntas, Juan Pablo. Entonces, si querés, hablemos de esas preguntas. En este momento estamos en una tormenta bastante fuerte. Espero que nos puedan escuchar con suficiente claridad y que no se interrumpa la señal. Nos decía Cristina, entonces, ¿qué podemos recomendarle a las personas que nos acompañen hoy para publicar en las revistas, comprar nuestros o similares? ¿Y qué cosas deben cuidar? En cuanto, bueno, recomendaciones básicas para cualquier revista, bueno, parecería más que evidente, pero es siempre revisar detenidamente y concienzudamente las normas para los autores o los criterios de publicación y ver si ya yo tengo un manuscrito preliminar que debería hacer una revisión y ver, bueno, hay algo que yo deba modificar, adaptar para que cumpla con los requisitos de la revista. Porque desde algo tan básico como eso puede ser un rechazo inmediato en una revista. O a veces algo tan simple. Solicitamos que el manuscrito esté en un formato editable, por ejemplo, docs, ODT, ODF, y viene alguien y lo manda en PDF. Ya ese es un formato no editable, que sí lo puedo convertir a un formato editable, pero se desconfigura. Entonces es algo ahí muy básico, pero que hay que tomar en cuenta. O que se pide un formato de citación específico. Por ejemplo, bueno, en el caso creo que ambas revistas trabajamos con la 7ª edición del formato APA. Entonces también que todas las citaciones, las referencias estén formateadas de acuerdo con la versión que se pida, el formato que se pida, el tipo de documento. Sucede mucho que se hace una referencia y no queda claro de qué tipo de documento se trata porque faltan elementos. Una de las referencias que más comúnmente se escribe mal es la del capítulo de un libro editado. Entonces es una de las observaciones que marco constantemente cuando llegan documentos que poseen este tipo de referencias. Muy bien, bueno, yo quería sumarle a esas recomendaciones que nos hace Juan Pablo algunas adicionales que creo que es importante recalcar en lo que ya les dijo Juan Pablo sobre revisar las instrucciones de autores. Esa es una de las más relevantes. En cuanto a la escritura, creo que de las recomendaciones más importantes, por ejemplo, la consistencia que haya entre el título del documento y el contenido. De forma general, y esta es una observación que yo recibo mucho de los revisores de los artículos que se publican en la revista, generalmente nos dicen el título promete más de lo que el artículo realmente propone, o al revés, el contenido es muchísimo más importante, amplio o complejo que lo que nos sugiere el título. Entonces siempre la recomendación, por ejemplo, para el título es que sea preciso. Usualmente nosotros escuchamos cuando leemos sobre recomendaciones para escribir que nos sugieren que los títulos sean llamativos, que capturen la atención de las personas que van a leer. A veces eso puede jugar en contra en el sentido que si nos ocupamos de hacer un título muy llamativo, de pronto estamos perdiendo precisión y más bien generamos el efecto contrario, la percepción contraria en las personas que lo leen. Esa sería entonces una de las recomendaciones. Otra importante tiene que ver con cómo escribimos nuestro nombre. Parecería una cosa fuera de contexto, pero el nombre, cuando ya estamos en el momento de hacer la comunicación científica, es importante. Probablemente ustedes se han dado cuenta que uno, generalmente en su vida escolar, colegial, pone su nombre como mejor convenga en el momento en el que lo está escribiendo. Cuando llegamos al ámbito universitario para publicar, tratar de controlar la manera en la que nuestro nombre queda publicado es importante, porque eso ayuda a que los nombres puedan ser ubicados y nuestra producción pueda ser asociada a nosotros de forma más sencilla. Entonces, si lo regular para nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas es
usar nuestro primero y nuestro segundo nombre, nuestro primero y nuestro segundo apellido, procurar que la mayoría de las veces, hasta donde podamos controlar, sea esa la manera en la que lo vamos a escribir todas las veces. Si más bien utilizamos, y solo estamos acostumbrados a usar nuestro primer nombre y nuestro primer apellido, procurar que esa sea la forma en la que lo vamos a ir escribiendo la mayoría de las veces. Después de eso, van ustedes a ver que se encuentra uno con temas que tienen que ver con quién hizo la plataforma, quién diseñó el software, y si está hecho para idioma para inglés, entonces de pronto está estructurado para que haya un primer nombre, un segundo nombre y un primer apellido. Si nosotros no estructuramos bien la forma en la que comunicamos esta información en nuestro nombre, generalmente lo que sucede es que va a entender que nuestro primer apellido es el segundo nombre y nuestro segundo apellido es el primer apellido. Entonces se complica un poco el escenario. Por tanto, entre mejor controlado tengamos la forma en la que escribimos el nombre desde el principio, es más fácil que después toda esa producción que vayamos generando sea asociada a nosotros. Y esto tiene un efecto específico en la vida académica, que es cuando empezamos a medir el alcance y el impacto de lo que hacemos. Si nos citan, si visitan, si descargan, si utilizan nuestro material para sustentar tal vez la bibliografía de un programa, de un curso, cosas por el estilo. Entonces, vean que de pronto empezamos a tener relaciones muy interesantes de una buena escritura de nuestro nombre. En cuanto a el resumen de los artículos, este es un elemento común a cualquier tipo documental que vayamos a publicar, debe haber un resumen. Y aquí lo que usualmente yo les digo a los estudiantes es que tiene que haber spoilers, hay que contar el final, hay que contar todo, porque justamente en el resumen está la clave de que nuestros lectores quieran descargar el artículo completo y leer todo lo que nosotros dijimos al respecto de esto que estamos tratando de comunicar. Si nosotros cometemos el error típico, que es una observación general que hace un árbitro de me diste una introducción para la introducción en el resumen, entonces probablemente pues, la gente no va a saber hasta dónde llegó, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron los alcances de la investigación o de lo que estemos reportando en la experiencia que estamos escribiendo, etc. Y entonces pierden el interés en el documento. Sumo un poquito a lo que veníamos hablando en las preguntas anteriores sobre la cantidad de páginas. Creo que todos hemos estado en la posición de un lector o una lectora que tiene que enfrentarse a leer un artículo o varios en un tiempo relativamente corto. Lo que nos dicen las tendencias de cómo lee la gente es que si hay muchas opciones que leer en un tiempo muy corto, se van a escoger las más cortas primero. Y se van a escoger también las que no entren en este rol de texto con notas al pie, o texto con muchos apéndices, porque usualmente se van a simplificar esas partes de las estructuras de comunicación, porque la gente va a tener que priorizar qué leer del documento. Entonces, también es bueno que tengamos en cuenta todos estos elementos cuando vamos a estructurar la comunicación para poder hacerla de la forma más eficiente y que nos concentremos en, de verdad, impulsar, divulgar, mostrar los hallazgos de ese conocimiento que estamos tratando. No sé, Juan Pablo, si tenés algo más para comentar. Sí, de otra... Creo que estás con el micrófono apagado. Sí, hay otra situación también que provoca que muy a menudo se rechace un manuscrito. Lo vincularía también con la encrucijada que viven las personas académicas, que es el publicar o morir, y que a veces fuerza a enviar un manuscrito que es muy prematuro para publicación, que hay que trabajarlo. Yo hablo de dejarlo madurar, dejarlo añejar también como un buen vino. A veces hay que dejarlo descansar y volver a leerlo para encontrar cosas que tal vez nos están diciendo. Eso también, algo que les comento a mis estudiantes cuando estoy trabajando cursos de investigación o de redacción, que existe un fenómeno que yo le llamo de que se divide la información. Estoy escribiendo un documento, hay información que queda plasmada en las páginas y otra que queda en mi mente, y cuando yo hago la lectura, hago la conexión y todo parece tener sentido. Entonces conviene distanciarse algún tiempo, tanto como sea posible, distanciarse de ese manuscrito y luego retomarlo, releerlo y ver si sigue teniendo el mismo sentido de cuando lo leía antes, o hay algo que quedó sin decir, hay algo que no conecta bien, porque debería haber un hilo conductor desde la introducción, desde el título, como mencionó la compañera Liana, hasta la última oración de la conclusión.
es casi como, también, como una narración, incluso si fuera un artículo científico, hay una trama central, puede haber eventos, escenas secundarias, pero todo está supeditado a una trama central que debería quedar clara desde el inicio. Igual, en caso de un ensayo, un artículo, debería haber ese mismo hilo que yo pueda llevar al lector desde el punto A al punto B en el manuscrito. A veces pasa que el manuscrito todavía no estaba listo, había que trabajarlo un poco más antes de postularlo. Entonces puede haber esa presión de publicar o morir, o la impaciencia, bueno, yo lo quiero ya y lo mando ya, y tal vez no estaba listo, necesitaba un poquito más de maduración, de edición, a veces algo tan simple como errores ortográficos, errores de puntuación, puede predisponer a un dictaminador a dar una mala valoración, especialmente, bueno, y eso lo vemos constantemente en redes sociales, como estigmatizan a una persona que tal vez cometió un error ortográfico. Inmediatamente asociamos un pedazo, como le llamamos en Costa Rica, un pequeño error ortográfico con la capacidad intelectual de esa persona, que no necesariamente es una relación directa, simplemente puede ser ahí un desliz de la mente, el cansancio o la rapidez con la que se estaba escribiendo, pero si quedan esos pues, pequeños elementos de desorden en el manuscrito, puede condicionar a quien lo lea a pensar que no es una redacción de gran mérito, de gran calidad académica. Juan Pablo, nos quedan como unos 15 minutos, tal vez un poco menos. Teníamos entonces un espacio como para hacer algún cierre o algún elemento que quisieras resaltar. Entonces, no sé si hay algo que quisieras comentarnos ya como cierre de la actividad, y después me quedo yo también con un pequeño tema que me gustaría traer sobre ciencia de la sesión. Sí, podemos retomar la misma inquietud que tuvo Cristina al inicio, bueno, de que quién puede publicar. En la revista Ensayos Pedagógicos han publicado desde estudiantes hasta graduados, desde el nivel de bachillerato hasta doctorado. Pero entonces el decidirse por publicar en una revista científica, yo le llamo como jugar en las grandes ligas. Entonces, no quiere decir que sea una élite, no quiere decir que sea imposible, pero jugar en las grandes ligas significa técnica, significa perseverancia, significa también mantener bajo control el ego. A veces algunas personas pasan el proceso de dictaminación, pero sí, hay muchas observaciones. En lo particular me gusta que en cuanto a formato esté muy limpio el manuscrito, entonces yo corrijo todo de comas, ortografía, el formato APA, y a veces la gente recibe un manuscrito que tiene más de 300 observaciones y como conjunto es abrumador, asusta, y entonces la gente dice, no, lo que escribí no sirvió para nada, ya aquí lo dejo. Pero si uno empieza a ver, bueno, mira, esto solo era una coma, es que esto era cursiva, no era letra normal, y al final va liberando, y a veces hay más observación de forma que de fondo. También el jugar en las grandes ligas implica que podamos salir un poco golpeados en el juego. Entonces hay que mantener el ego bajo control. Estar abierto a la crítica. A veces la crítica es constructiva. Algún que otro dictaminador puede tener una crítica un poquito más destructiva. Igual hay que tratar de no tomárselo demasiado personal, demasiado a pecho. A veces hay ciertas recomendaciones de modificación de contenido que tal vez pueden ser muy extremas, que se pueden discutir con el editor de la revista. Disculpe, en la valoración del artículo o del ensayo me dicen que debo incluir esto y esto, pero creo que eso me haría llevar el trabajo hacia otra dirección, o sería escribir otro manuscrito completamente diferente. Entonces hay cosas que pueden discutirse, que pueden negociarse, pueden aclararse con el editor. En general, yo recomiendo ser perseverante. Es posible también de que un manuscrito sea rechazado.
también hay que tomarlo con sabiduría. Es probable que tal vez no era la revista para publicar ese artículo, o no era el momento para publicar ese artículo, porque, como dije anteriormente, necesitaban madurarse. Existen muchos casos documentados de gente que dice, bueno, me rechazaron el artículo y fui a una revista diferente y requería hacer menos cambios y al final fue publicado. Todo depende ahí como el enfoque, el alcance, los estilos que se persigan en cada una de estas publicaciones periódicas. Entonces, en general, lo que yo recomiendo es una buena dosis de perseverancia y de autocontrol ante la crítica de terceras personas. Bueno, yo suscribo totalmente eso que acabas de decir. De hecho, parte de lo que quería comentar es eso, es un acto de persistencia, de comunicar. Y creo que lo describí de forma bastante adecuada en el sentido de recuperar que hay una alta posibilidad de que nos rechacen alguna vez en la vida algún artículo. Tal vez topemos con suerte, no sea el primero, o nos pase pocas veces en nuestra vida académica, pero realmente es muy típico que nos pueda suceder. Entonces, justamente es un poco tener algo de flexibilidad, de no poner el ego por delante, porque observaciones nos van a hacer y las revistas tengan la expectativa de que atendamos esas observaciones. Siempre el espíritu de un árbitro o una árbitra es justamente ayudarnos con observaciones que nos ayudan a mejorar la manera en la que estamos comunicando los resultados. Entonces, en ese acto de persistencia podríamos tener ese escenario donde una revista nos rechaza, pero yo tome todas esas observaciones que me envíen, tanto la revista desde la forma y la estructura de comunicar, como el arbitraje de los revisores sobre los contenidos, y yo mejore ese texto y lo pueda llevar a otra revista y que tenga una mejor vida en el sentido de que sí logre ser publicado. Entonces creo que es bastante relevante predisponer el espíritu a que esas cosas puedan pasar. Yo les puedo decir que yo en 8 años de ser editora he procesado más de 1000 artículos y solo tengo un caso de un artículo que no tuvo observaciones. O sea, la recomendación fue públicalo tal como está. Del resto, no conozco ninguno que no haya recibido un mínimo de observaciones y que otra vez están orientadas a que lo que se está comunicando que es complicado de la comunicación. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva, no desde cuánto me va a tocar trabajar y cambiar para tener una observación. Y yo creo que ya para cerrar, en estos minutitos que nos quedan, a mí me gustaría hablarles un poco del contexto de publicar desde el acceso abierto y desde la ciencia abierta, que es una línea de trabajo que tenemos, yo diría que de forma muy orgánica y muy arraigada en Latinoamérica, pero que es un escenario que no necesariamente vamos a encontrar en todas las revistas a las que vayamos a optar. No importa si están en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa o en alguna otra parte. En algunas ocasiones va a haber escenarios donde va a tocar pagar para poder publicar. Eso es a lo que regularmente llamamos revistas de distribución, pago, APC, y usualmente son escenarios donde si somos estudiantes o si somos investigadores de la universidad que también pues no son reales para nosotros, pero tenemos una batería muy importante de revistas, particularmente en Latinoamérica, las hay en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica yo diría que estamos muy bien organizados y muy bien estructurados para la ciencia abierta, donde a las personas que son autoras nadie se va a preocupar por si son doctores o doctoras o si son estudiantes. No van a generar un filtro a partir de eso para discriminar a partir de eso, no nos van a pedir pagar por publicar, no nos van a pedir ningún tipo de dinero después para procesarnos el artículo, para mandarlo a arbitrar o para publicar. Entonces creo que es importante que ustedes desde la perspectiva de un estudiante con potencial de ser autor sepan que existen estas revistas que además ahora trabajan no solo el acceso abierto, que es justamente no pedir pago ni a la persona que lee ni a la persona que escribe para que el conocimiento sea publicado, pero que además ahora está trabajándose en el marco de la ciencia abierta. Y la ciencia abierta lo que nos dice es, ok, tome el artículo y póngalo en las manos de las personas. El lema es de forma rápida, inmediata, gratuita, sin filtros de pago, sin filtros de suscripción, pero además acompañe eso que usted está comunicando tradicionalmente en el artículo con todo el material que usted le pueda prestar, suministrar, compartir a las personas para que entiendan mejor lo que usted comunicó o lo que usted investiga. Eso significa que ahora, como investigadores, investigadoras que potencialmente publicarán en algún momento, ustedes
Les voy a mencionar algunos términos que evidentemente no vamos a detallar ahora, pero que es bueno que ustedes escuchen para que cuando encuentren eso en su escenario de trabajo, por lo menos sepamos que está en el marco de la ciencia abierta. Entonces, en este contexto, un autor ahora no solo publica su artículo, sino que está en la posibilidad de compartir los instrumentos de investigación que utilizó, las plantillas de sus pruebas, las listas, los guiones de preguntas, las guías de observación, los formularios de encuesta, pero también acompaña de un plan de gestión de datos que diseña desde el inicio de su investigación y nos cuenta cuáles son las reglas con las que va a trabajar y cuidar sus datos. Va a compartir los datos, lo va a hacer con una cosa que llamamos los sets de datos o los conjuntos de datos. Entonces allí va el plan de gestión que nos dice cómo se ordenó para analizar y para cuidar sus datos, cómo los anonimizó, cuáles fueron los criterios éticos que utilizó. Pero nos va a compartir también los datos, importante, cualitativos o cuantitativos, ambos se pueden compartir. Podemos compartir preprints, que son versiones preliminares del artículo. Y así vamos a encontrar un montón de escenarios donde le damos a las personas ya muchísimo más que solo el artículo científico con los resultados. Hay algunas disciplinas donde esto viene de forma muy natural. Hay algunas disciplinas donde pensar en compartir los datos es un tema que significa desde lo más profundo de esas disciplinas una discusión seria, pero es importante que sepamos que esa discusión existe, que en este momento se está dando en tiempo real. Es algo que estamos resolviendo en muchas áreas disciplinares. Como les digo, Latinoamérica en esto lleva vanguardia, lleva liderazgo sobre cómo incorporar ciencia abierta. Y por supuesto esto tiene muchísimas más ramificaciones que solo el acto de compartir información. Por ejemplo, desde la perspectiva de un lector, que haya ciencia abierta y que exista significa que probablemente yo como estudiante no tengo que ir a pedirle a mi biblioteca o no tengo que poner yo en mi bolsillo el dinero para alquilar por horas un artículo o para pedirle a mi biblioteca que compre el derecho de acceso a un artículo para que yo pueda hacer el marco teórico de mi tesis. Significa también que si yo comparto todos estos otros elementos, un preprint, un conjunto de datos, un plan de gestión de datos, alguien más puede tomar toda esa metodología diseñada y aplicarla en su propio escenario. Después podemos hacer investigación comparada de los resultados obtenidos. Es decir, podemos hacer esta investigación con este proceso metodológico reproducible. Y entonces así vamos haciendo crecer, sin que medie un tema económico de por medio, el conocimiento que estamos generando. Para Latinoamérica particularmente eso es muy relevante porque visibiliza un montón de trabajo que hacemos en esta, digamos, en estas latitudes. Lo llamamos generalmente el modelo de publicación del sur global. Entonces es muy importante que esto no solo cubre a Latinoamérica, sino a otros países que están por debajo de esa línea que generalmente nos marca la publicación en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa. Y nos permite visibilizar todo ese producto y todo ese trabajo que hacemos aquí, que tiene implicaciones que evidentemente son de interés, son directos para nuestros propios espacios geográficos, nuestros propios países, pero que sin duda a partir de esa lógica de reproducir, de verificar, de compartir, de ver qué se puso, cómo fue estructurada la investigación, también puede servir en otros espacios no latinoamericanos. Entonces creo que es importante que ustedes en su panorama de trabajo sepan que existe la ciencia abierta, sepan que existe el acceso abierto, sepan que en Latinoamérica esto es una tendencia de trabajo muy arraigada, y que la gran ventaja que tiene para ustedes como estudiantes es que libera el conocimiento para que ustedes lo puedan utilizar, y para los autores, los investigadores, sus profesores y profesoras, la gran ventaja que tiene es que no les pone una barrera económica de por medio para poder comunicar todo ese proceso de investigación que están haciendo. Dicho eso, creo que nos quedamos ya con el tiempo justo, y de mi parte sería pues agradecerles el espacio. Que Cristina también estaba pues en la línea de hacer un cierre de esta forma, pero se le fue pues estamos con el invierno ya fuerte en Costa Rica, entonces justo hoy tuvimos una lluvia muy fuerte, entonces a ella se le quedó se fue la electricidad donde estaba. Entonces, pues de mi parte sería todo. Agradecerles, Juan Pablo, no sé si quieres cerrar. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, ya estamos muy por encima del tiempo. Nada más quería como cierre decirles, bueno, estamos en el ámbito de la pedagogía. La pedagogía es un acto de comunicación y ante todo un acto de amor al prójimo. Entonces, si hay alguna idea buena, alguna experiencia que merece la pena compartirla, entonces publiquen. Muchas gracias, entonces, buenas tardes. Entonces, Juan Pablo.